Buenas tardes a todos, aquí en Criptograma Cultural, segunda temporada, sexto programa en el día de hoy. Realmente agradecidos, como siempre, con la Universidad Nacional de La Plata, con el canal de televisión y todas las señales y canales que emiten este programa desde los distintos puntos de las provincias que hacen de nuestra propuesta una propuesta federal. La verdad, agradecidos por eso. Síganos en los distintos espacios, activen la campanita de notificación, dennos un like en nuestros canales de YouTube y de otras redes y sigan atentamente un programa dedicado hoy exclusivamente al Instituto Nacional del Teatro y también al decreto del presidente Milei 345. No se lo pierda, tratémoslo directamente desde la cultura en Criptograma Cultural. Para hoy tendremos un invitado especial que ha recorrido más de 1000 kilómetros para estar con nosotros. Un hombre de teatro, sin duda, es un hombre que se ha dedicado no solo en la actuación, la autoría, la dramaturgia, la dirección teatral, sino que hoy tiene a su cargo el Instituto Provincial de Teatro de la provincia de Misiones. Nada menos que el director ejecutivo Omar Holtz, estamos hablando, va a estar aquí en nuestro estudio, en Criptograma Cultural. Así que le agradecemos por tantos kilómetros. No vino solamente para visitarnos a nosotros, también para hablar en el Congreso de la Nación. En la editorial de hoy tendremos precisamente al teatro en el borde del abismo. ¿Por qué el teatro en el borde del abismo? Bueno, porque el decreto 345 así lo ubica. El teatro está en riesgo cuando modifican sustancialmente la ley 24.800, la ley que crea el Instituto Nacional del Teatro. El teatro al borde del abismo. Tendremos la voz, la presencia, la comunicación nada menos que de un hombre de Mendoza, licenciado en artes, Gustavo Guano. Él además fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro en un periodo del 2019 al 2023. Le vamos a preguntar qué significan estos decretos, cuánto daño hacen al teatro provincial, sobre todo al teatro de la provincia de Mendoza, pero una mirada de él de qué pasaría con este decreto en cada una de las provincias y con la comunidad teatral. Bueno, si está viendo Criptograma Cultural, si nos sigue en las redes y piensa que podemos hacer un aporte, es porque efectivamente tratamos de ver la cultura en clave federal. Tratamos de analizar las claves para esta cultura que viene siendo de alguna manera atacada desde la política nacional, pero también construyéndose federalmente con la participación de los hacedores culturales y también de la comunidad, de aquellos que disfrutan la cultura. Por eso los invitamos a seguir este Criptograma Cultural. No se lo pierda. Seguimos en Criptograma Cultural analizando la cultura en clave federal y en este momento estamos en comunicación con la provincia de Mendoza, nada menos que con el licenciado en Artes Dramáticas y ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro en el periodo 2019-2023 y agradecemos que esté atento a nuestro llamado. Hola Gustavo Guano, ¿cómo estás? Hola Guillermo. Bueno, qué decirte, la verdad que hemos tenido años más felices. Estamos bien, porque sabemos que hay gente que la está pasando mucho peor en nuestro país, pero indignados con lo que está sucediendo con los organismos de cultura, ¿no? Creemos que han sido de alguna manera una de las grandes construcciones colectivas y de avance social que ha tenido la Argentina, porque sentimos que no ha sido un privilegio poder haber tenido institutos funcionando
para el teatro, para la cultura o las bibliotecas populares, sino que han sido espacios justamente de construcción de ciudadanía, de preservación de la identidad y de desarrollo humano. Y creo que por eso ahora están de alguna manera siendo eh, cercenados, siendo vulnerados, desmantelados por esta línea de gobierno nacional. No sé si, bueno, si podemos hacer una breve introducción, pero los últimos decretos que ha sacado el presidente de la Nación, obviamente asesorado por Sturzenegger, entre algunas de sus acciones que son bastante nefastas en términos de afectación a derechos ciudadanos, está la centralización del Instituto Nacional de Teatro, un organismo absolutamente federal que desde que se creó modificó el mapa de desarrollo del teatro argentino, porque donde había teatro los fortaleció y donde no había los fomentó, generó brotes. Es así que hay una red de más de 400 espacios de formato de teatro independiente a lo largo y a lo ancho del país que recibían apoyo de este organismo. Casi 2.000 compañías de teatro también podían perfeccionarse porque podían acceder a programas de capacitación, a becas, podían recibir material bibliográfico, ediciones de libros, dramaturgia argentina que generaba derechos de autor. Se imprimían entre 8 y 20 eh, títulos por año. Hay una biblioteca de ediciones del Instituto Nacional de Teatro. Hasta hace 2 años veníamos con ese ritmo, 2.000 ejemplares que se distribuían de manera gratuita. Se apoyaban giras de teatro, ciclos de festivales, se apoyaba también todo lo que era la producción de un espectáculo de formato independiente. Gustavo, Todo sin... nosotros entendemos mucho de lo que estás contando y lo vemos como gravoso, pero apelamos sobre todo a tu conocimiento y tu capacidad para ver más allá del rol que además supiste cumplir como director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro, que te ha tocado fiera el problema, no hay otra forma de decirlo, es decir, llegaste en plena pandemia prácticamente y después casi se pierde el 90% del financiamiento del Instituto Nacional del Teatro, que es nada menos que las asignaciones específicas que parte de este mismo gobierno mandó en aquel momento, que pertenecía al gobierno de Macri, mandó a cancelar las asignaciones específicas a partir del 31 de diciembre del 2022. Digo parte porque era una propuesta de la Fundación Fiel y también la entregaba Sturzenegger, o sea que sigue siendo la misma pluma la que escribe la anticomunidad, antipopularidad, la antiposibilidad de que las provincias tengan acceso al desarrollo cultural. Pero contanos un poco cómo ves vos que impactaría sobre las provincias este decreto si pierden la participación en el Consejo, si pierden esa interacción que habían logrado en un lugar que todos los que venimos del sector cultural lo mirábamos con cierta envidia por la representación federal que tenía. Bueno, y también los países de la región, y no solo de Latinoamérica, sino de otras latitudes, tomaban el ejemplo del Instituto Nacional de Teatro como modelo para poder promocionar y desarrollar un teatro de pequeño formato, en comparación de una pyme cultural, de alguna manera. No era solo en el país. En principio, el daño que ya han realizado, nosotros lo notamos como irreparable, porque en concreto se han vulnerado desde las bases y los fundamentos que crearon esta ley, que en su espíritu estaba lo democrático como forma de conducción, lo colegiado, que fuera gente de teatro que concursara por concurso de antecedente y oposición, no que fueran nombrados a dedo. La discrecionalidad, porque esto tenía que pasar por, primero, la preselección de jurados específicos en cada área que se presentara un proyecto. Segundo, lo tenía que aprobar un consejo de dirección con discusión y debate al proyecto. Y tener una asignación presupuestaria, lo cual no implica que estuvieran esos recursos, como bien vos explicabas, saliendo de otra parte, digamos, del financiamiento, sino de los propios recursos que la ley le asignaba al organismo. En primer lugar eso. En segundo lugar, el federalismo, que
a veces nos llenamos la boca, pero es muy difícil llevarlo a cabo de una manera territorial y que sea también de alguna manera, manifestación en cuanto a cómo se distribuyen los recursos. El instituto, por ley, tenía que repartir los recursos de manera equitativa, un mínimo de 10% para cada una de las regiones culturales del país, lo que aseguraba realmente la decisión política de asignar recursos para los proyectos. Como siempre, este gobierno habla de la falta de transparencia, que no hay auditoría. Vos que has tenido que pasar por esa realidad, ¿cómo se compone la auditoría que tiene adelante el instituto? Me imagino que ustedes, cuando te tocó ese rol, veían que efectivamente cumplieran con los subsidios que le dieran. Bueno, mirá, eso es una de las grandes falacias que están instalando ahora. El informe final demuestra que de todos los subsidios que ha presentado el instituto desde su origen, no en los últimos años, el 97% han sido rendidos, hay un 2% de renuncias y solo un 1% ha tenido dificultades, en los cuales aquellos que no cumplieron con la rendición del subsidio quedaron inhabilitados. Al quedar inhabilitado, vos no podés volver a pedir otra ayuda o otro apoyo. Y el instituto tiene 3 vías concretas. Primero, una dirección de fiscalización, que se encarga de las rendiciones, del reclamo de los atrasos, de verificar que estén en orden, etcétera, etcétera. Luego, una auditoría interna, que contábamos con esa, de alguna manera, función, que otros organismos no la tienen. Y aparte, éramos cada año también sometidos a una auditoría externa de la propia SIGEN, de la Sindicatura General de la Nación. O sea, teníamos un sistema de 3 cruces en la fiscalización o en la rendición de los aportes. Pero bueno, miente que algo quedará. Lo están haciendo con cosas más graves. Han desmantelado, como sabemos, el Instituto Nacional de Cáncer, el Garrahan, que está ahora en discusión, el tema de la salud mental de este país, el tema de a los jubilados, que lo vemos en vivo y en directo, no le aumentan ni tienen sensibilidad. Obviamente nosotros tenemos la camiseta puesta de la cultura y del teatro, la llevamos con muchísima pasión, pero lo que está pasando en el país es mucho más grave en cuanto a la entrega de soberanía y la pérdida de derechos. Y lo vamos a empezar a sentir en estas situaciones, cuando uno se enferme, cuando uno necesita de alguna manera ese acompañamiento para cualquier proceso traumático en el país, o en algunos casos, como lo sabemos las clases populares, el tema de llegar a fin de mes, que hoy por hoy han tenido que cambiar la dieta porque uno no puede comprar los alimentos de la canasta básica, ¿no? Tal cual, y encima cada uno que lo expresa lo vapulean por redes y por distintos lugares, y así lo hizo el actor Ricardo Darín. Te agradecemos, Gustavo, la presencia, el acompañar en este momento a todo el sector cultural, de seguir perteneciendo al mundo teatral y esta comunicación. Sabemos que venís de vez en cuando a la provincia de Buenos Aires, así que ojalá alguno de estos días coincidamos en poder tenerte presente aquí de invitado en el estudio. Muchas gracias, Gustavo. Seguramente gracias a ustedes, y también la importancia que tiene el programa de estar dándole este espacio de difusión a la cultura y a toda la lucha que estamos llevando adelante. Así que el agradecimiento es mío. La editorial de hoy, el teatro en el abismo. Claro, el teatro se encuentra en ese lugar a punto de caer porque su organismo rector, creado por ley, la ley 24.800, allá en el año 1997, pero una lucha que había traído casi todo el sector. Es un sueño de tener un organismo propio, que sea un organismo que fomente, impulse, promueva, desarrolle al teatro independiente, que ya viene muy consagrado en la Argentina porque tiene su nacimiento por los años 1935 aproximadamente. Ese teatro que tuvo a grandes nombres como Tito Cosa, uno de los impulsores de este proyecto de ley, Rivera López, padre de Luis Rivera López, que hoy ocupa el cargo de secretario general de actores, pero que en su momento su padre fue también el presidente de la Asociación Argentina de Actores, destacado actor de la década del 60 y del 70. También a Carlos Carelas, Lito Cruz, Rubén Estela, tantos que lucharon por tener, desde el principio de la democracia en el 83 en adelante, por tener esta ley de creación del Instituto Nacional de Teatro. ¿Y qué ha pasado? Bueno, el presidente Milei, con la asistencia de su organismo desregulador, ha sacado el decreto 345, modifica fuertemente la potestad de autarquía que tiene
en instituto. Nosotros trajimos unas placas que están circulando en redes, que ha puesto como evidencia qué significa el Instituto Nacional de Teatro y qué significa esta modificación. Veámosla juntos porque así compartimos. ¿Cómo se financia hoy el instituto? Es uno de los temas trascendentes de esta disposición. Hoy el 10% del financiamiento les llega a través del ENACOM, el 31% a través de un impuesto de juegos de azar. Les recuerdo que solamente a los ganadores se les cobra un monto, se les retiene un monto para poder distribuirlo en varios lugares, al Instituto del Teatro y a la CONAVIP, por ejemplo, es uno, y casi todo el presupuesto, el 95% de ese presupuesto, es el que viene del ENACOM, que es el 10% del gravamen a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ya venía desde antes, cuando estaba el viejo Confer, también se le asignaba ahí un presupuesto. Sigamos con la próxima placa. ¿Por qué? Digo, esto es gravoso. La presencia del instituto llega a todo el país, tiene capacidad de poder organizar en 23 provincias y en Cava la distribución de los subsidios. Es uno de los pocos organismos culturales que tiene presencia real en el territorio, porque incluso uno va a una sala teatral y va a ver que tiene un logo del Instituto Nacional de Teatro que asigna o que le dice que ese teatro está siendo sustentado, apoyado, ayudado por el Instituto Nacional del Teatro. Son muchas las salas que tienen esa posibilidad. Fíjese también que el instituto tiene la capacidad de poder generar todo el tiempo obra, es decir, ayuda a los grupos teatrales, genera productividad en el sector y sobre todo alimenta a esa cantidad de estudiantes, estudiantas que se llevan adelante en las distintas universidades. Cada vez hay más universidades en la Argentina que tienen la licenciatura en artes dramáticas, licenciatura en artes escénicas, hasta incluso tecnicaturas para poder trabajar en las salas, que es muy importante. Esto seguramente también se ve reflejada en la cantidad de trabajadores y trabajadoras, cuánto alcanza al sector, ¿no? Hay un comparativo entre la ley 24.800 y este decreto de qué pierde el instituto, ¿no? El organismo que era hasta muy pocos días descentralizado, hoy pasa a depender exclusivamente de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, y eso hace que se vuelva discrecional cualquier elección. Es decir, desde Buenos Aires se va a pensar qué va a pasar en Jujuy o qué va a pasar en Tierra del Fuego con el teatro. El presupuesto garantizado por ley, hoy los fondos quedan bajo la administración central. Eso quiere decir que en algún momento, si el gobierno necesita algo de plata para compensar en otro lado, puede agarrar de ahí y decir, bueno, se lo damos al pago de la deuda externa. Parece poquito, pero bueno, un poquito de cada lado donde le sacan la asignación específica, siempre va sumando. La representación federal que estuvimos hablando, hoy se queda sin consejo y sin concurso, por supuesto, y jurados que antes eran por concurso, ahora van a ser designados a dedo. Entonces, poca garantía va a tener que el teatro va a seguir teniendo la excelencia, el teatro independiente que ha logrado hasta ahora. Creo que el teatro realmente es muy importante dentro de la sociedad. No solo alimenta el alma, sino que construye un ser nacional, construye ese pensamiento federal y también hace repensar hacia dónde queremos ir como sociedad. Y por eso es tan importante y por eso lo atacan. Hace muchos años recuerdo una charla que compartimos con Alejandra Darín, que siempre la tenemos en la memoria, y ella decía, en realidad atacan a las figuras como están atacando hoy a Ricardo Darín, porque dijo que se puede comprar muy poco en la Argentina, incluso pocas empanadas, lo atacan porque representan un poco a su pueblo, porque son un poco de ese pensamiento que tiene el pueblo. Y por eso me parece importante lo que hizo la Mesa Provincial de Teatro de Córdoba en este video que queremos compartir con ustedes como cierre de la editorial. No perdamos al teatro independiente, luchemos juntos por el INT que tanto nos costó a todo el sector cultural. ¿Qué está pasando con el Instituto Nacional del Teatro? Desde hace casi 30 años, el Instituto Nacional del Teatro impulsa el teatro independiente de todo el país. Financia obras, salas, festivales, becas. Llega donde nadie más llega. La Ley 24.800 es una ley por la que el sector teatral luchó por décadas. Ahora el Estado propone su desmantelamiento.
recortes de personal, cierre del consejo directivo y centralización de decisiones. Dicen que hay exceso de gasto, pero el personal es escaso y los sueldos apenas siguen la inflación. Lo que falta no es ajuste, falta presupuesto, un presupuesto que no sale del bolsillo de los ciudadanos. El Instituto Nacional del Teatro no es una oficina, es una política pública federal. Sin el consejo elegido por concursos públicos, el riesgo es la discrecionalidad y el silencio. Defendamos el derecho a la cultura. Cualquier cambio debe debatirse en el Congreso y con la comunidad teatral. No permitamos un pueblo sumido en la ignorancia. Sin el Instituto Nacional del Teatro, perdemos cultura, trabajo y democracia. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, Seguimos en Criptograma Cultural. Como lo dije al principio, tenemos un invitado que hizo más de 1000 kilómetros, no solo para visitarnos, sino también para defender al teatro en la Argentina, el Teatro Federal sobre todo. Está con nosotros nada menos que Omar Holtz, de Teatro Independiente de la provincia de Misiones. Gracias, Omar, por estar aquí. Gracias a vos, a ustedes, por invitarme al programa. Para nosotros es muy importante saber y conocer un poquito más sobre qué es el Instituto de Teatro de la provincia de Buenos Aires, de Misiones. De Misiones. Bueno, el IPTI, como le llamamos, el Instituto Provincial del Teatro Independiente, es un ente autárquico que un poco ha nacido a partir de la creación del INT, ¿no? El Instituto Nacional del Teatro. En aquel momento, bueno, uno de quienes redactó, de las personas que redactaron la ley nacional, fue Luis Andrada, teatrero de Misiones, y él fue quien escribió el primer texto de la ley provincial, digamos, ¿no? Porque también siempre fue una intención de quienes impulsaron la ley nacional, que creó el Instituto Nacional con este espíritu federal, con tanta... un poco tomando lo que sucede en cada lugar y poder implementar las políticas de esa forma. Es realmente un instituto, un organismo modelo, ¿no? Y un poco la idea era replicarlo en cada provincia. Inclusive me acuerdo en algún momento teníamos reuniones con Lito Cruz, ¿no? que él recorrió cada municipio de Misiones donde había primer director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro, digo, está bueno mencionarlo. Exactamente, Lito recorrió, me acuerdo de reuniones que teníamos en aquel momento con él, que nos proponía hacerlos, que era importante en los institutos provinciales, inclusive los organismos municipales. ¿Para qué? Porque en cada magnitud, digamos, de estos organismos se puede llegar a un poco con más capilaridad, me gusta nombrar esa palabra, a la actividad, ¿no? Omar, y hoy, y en estos años, ¿a qué se dedica el instituto? Para contarle un poco a la gente que no es de Misiones, porque nos ven más en muchas otras provincias que en Misiones. Mira, el IPTI en Misiones... Ahora estamos de alguna forma armándonos, creciendo, o sea, no terminamos de parir completamente el instituto, porque bueno, justo agarramos pandemia, justo agarramos crisis, digamos, entonces va más lento de lo que queremos, tener todo nuestro sistema administrativo completo y demás, canalizamos los fondos a través de el Instituto Provincial de Artes Audiovisuales. En Misiones también hay un Instituto Provincial de Artes Audiovisuales y hay un Instituto de la Danza, es decir, hay organismos para cada actividad, un poco similares, autárquicos, con mucha participación de la comunidad, de los trabajadores de cada sector. Y bueno, el IPTI, lo que más estamos poniendo el acento en estos primeros años, digamos, es en un programa que le llamamos Sembrando Teatro. Que es tal cual eso, o sea, nombra exactamente lo que se busca con este programa, que es que surja la actividad o que crezca donde está brotando, donde hay ganas, donde hay que la verdad que eso sucede en casi todos lados, siempre en cada población, en cada localidad, por pequeña que sea, hay un grupo que tiene ganas de hacer teatro, con las características de ese lugar, con los recursos, o sea, valoramos eso, digamos, de que haya un grupo de gente que quiere expresarse a través de las técnicas teatrales, artísticas en general,
teatrales en particular. Y después de ahí va siendo justamente el semillero de que por ahí si se arma un grupo, se llega a un grupo independiente que tiene autogestión, esto ya es, bueno, si logramos eso está buenísimo. Omar, en Misiones, acá el público por lo general, uno debe conocer seguramente las cataratas de Iguazú, Posadas, digo, los centros más conocidos, claro. A pesar de que por este programa pasaron también el presidente del IABIM y el secretario de Cultura, José Loyoa, que estuvo presente a través de Zoom también, pero creo que por ahí está bueno contar cómo es la actividad, si hay muchas salas, cuántas salas más o menos tienen, si hay teatreros, o sea, actores, dramaturgos, autores, productores que tienen un vínculo con el instituto. ¿Cómo se organiza eso? Sí, el Instituto Provincial hablamos, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Claro, el instituto se organiza en 4 regiones teatrales de la provincia. En algunas hay más actividades que en otras. O sea, la actividad está, diría, más concentrada en el norte de la provincia y en el sur. O sea, Posadas, Garupá, esa zona, y El Dorado, Monte Carlo, Esperanza, Iguazú en el norte. Y por ahí falta más desarrollo en otras localidades. Eso es una realidad. En Oberá tiene un polo importante con teatro comunitario. Donde está la universidad, además, digo, me parece que eso por ahí seguramente esto ayuda, empujar, sí, ¿no? Siempre el ambiente universitario, por supuesto, genera o agrupa, reúne una juventud inquieta, digamos, ¿no? Aquí en La Plata lo saben, digamos, ¿no? Así es, estamos en una universidad, exactamente, en esto. ¿Cómo es? Tiene que ver, claro. Pero bueno, hay sí, actividad en Misiones en total hay aproximadamente 16 espacios teatrales, son 13 salas de teatro independiente, digamos, pero hay algunos espacios, o sea, por eso le llamamos espacios, porque son lugares donde sucede la actividad, quizás no están armados como sala, ¿no? Claro, como municipales, también, que pertenecen no, por independientes digo esto, y también si nombramos los espacios municipales, que por ahí pueden ser las casas del Bicentenario, que se construyeron en algún momento con equipamiento para teatro, y esos son lugares que recepcionan también las obras de teatro, centros culturales y demás, sí, siempre, como decimos, en cada localidad, en todo, siempre hay un lugar donde se puede hacer teatro. Omar, estamos muy agradecidos de tu visita, pero en este momento vamos a ir a una pausa y después seguimos conversando. Vamos a ir a la pausa viendo un pequeño fragmento de un video. Bastantes los actores, dramaturgos, directores que aprovecharon ese momento para reivindicar el Instituto Nacional de Teatro y pedirle a nuestros legisladores de todo el arco político, sobre todo representantes de las provincias donde el Instituto Nacional del Teatro es tan federal y tan necesario en todos los rincones del país y en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Entonces, pedirle a nuestros legisladores que deroguen esos artículos que fueron vetados para que el Instituto Nacional de Teatro pueda seguir haciendo su labor y pueda mejorar en todo lo necesario que sea posible mejorar su funcionamiento. En la ciudad de Buenos Aires vivimos en una nubecita donde hay una cantidad de unos otros recursos que en otros lugares de nuestro país no los hay. Entonces, que la posibilidad de que haya intercambios, encuentros teatrales en las distintas localidades de las provincias, la ayuda con subsidios muy escuetos igual para las salas, que por ahí es una sala con 7 tachos, una consolita, pero necesita esa ayuda para ese funcionamiento. Y eso puede existir únicamente si existe un Instituto Nacional del Teatro.
Estamos entonces en Criptograma Cultural. Como este es un programa muy federal, tenemos comunicación con una provincia, con Misiones, una provincia que además ha demostrado hace muchos años que es un ejemplo dando políticas públicas. Dentro de muy poquito se va a cumplir 10 años de la ley que vio nacer al Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. El Instituto Nacional de Teatro, no sé cuánto tiempo ya ha pasado, y también otros programas culturales muy, pero muy importantes. Tenemos en línea a Joselo Schwab, en Misiones, secretario de Cultura de Misiones. Hola Joselo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Un gusto saludarte y poder estar en contacto. Y bueno, felicitaciones a todos ustedes por el ciclo y por este esfuerzo que están haciendo para comunicar y poner a disposición de todo el pueblo lo que ocurre y lo que se va construyendo. Joselo, aquí estamos con Celina haciendo este programa y nos preguntábamos cómo está la realidad cultural de Misiones en este momento, cómo ven transitar las políticas públicas y el desafío que tiene para la provincia. Bueno, sentimos un vacío bastante grande porque hasta hace poquito tiempo teníamos muchísimos programas, muchísimos recursos que nuestra comunidad cultural tuvo que aprender a gestionar a través de las convocatorias, a través de los programas que se ponían a disposición de los registrados, de la familia, de la cultura de nuestra provincia, que recordemos es una provincia fronteriza, es una provincia que limita pocos kilómetros con la patria y más de kilómetros con Paraguay y con Brasil. Para nosotros se hace muy difícil sostener la acción cultural, la industria cultural en nuestra provincia, porque además de luchar contra las leyes del mercado que hoy se intentan imponer ante la gestión cultural y la oferta de los bienes culturales, y con esa lógica del mercado, además tenemos que luchar contra las asimetrías de países vecinos y fundamentalmente con el Brasil, que es un país muy grande, que tiene una cultura muy fuerte, que si bien tenemos excelentes relaciones, porque entre los pueblos siempre la relación es excelente, a veces hemos tenido problemas políticos entre los países, pero los pueblos son hermanos, todos tenemos una abuela brasileña, un abuelo paraguayo. Para nosotros la frontera no es una división, sino que es algo que nos une a través del Paraná, a través del río Uruguay o de la parte de frontera seca. Pero cuando Buenos Aires nos da la espalda y nos deja afuera de las políticas públicas culturales, realmente se nos hace muy difícil poder sostener. Nosotros hemos llegado a más de 1.700 beneficiarios de programas nacionales en la gestión anterior, y bueno, y hoy, en el día de hoy, estamos a cero con todo lo que podemos ofrecer. Desde nuestro lugar, la provincia está pasando un momento muy difícil, muy crítico, porque realmente se complica muchísimo la posibilidad de gestionar en soledad políticas públicas directamente, porque nuestro frente de atención a través de lo que es el gobierno provincial ante tantas necesidades y tantos grifos que se han cerrado, realmente, complica muchísimo. Estamos haciendo un montón de cosas que en otros lugares del país tal vez no ocurren. La provincia se está haciendo cargo de pagos que la nación dejó de hacer, los afrontamos de igual manera, y además estamos vacunando por la situación del dengue, que bueno, ya comienza a bajar un poco la temperatura y comienza ya el arco empieza a disminuir de casos y estamos un poquito más descomprimidos con eso, pero lo que tiene que ver con lo cultural, como te decía, Guille, Celina, estamos muy complicados, ¿no? Joselo, preguntarte por la situación de los medios de comunicación también, ¿no? ¿Qué pasa cuando, los medios públicos desaparecen? De alguna manera es lo que venimos también abordando en el programa ante el cierre de la agencia Telam. ¿Qué pasa con la TV pública, con Radio Nacional, por ejemplo? Digo, ¿cómo afecta a las provincias? Y contanos, tu mirada desde Misiones. Yo soy básicamente músico popular, que anduve por todo el país, que viajamos por
por todos lados, andamos por la calle, y las veces que tuve la posibilidad de salir en una pantalla nacional fue a través de la TV pública. Las veces que tuve la oportunidad de que me hagan una entrevista radial para todo el país fue a través de Radio Nacional. Misiones tiene una radio nacional que es la de Puerto Iguazú, así que le envío mi solidaridad a todo el equipo de trabajo de Radio Nacional Iguazú. Ya fue apartado de su cargo el titular, Mario, pero de alguna manera continuamos siempre reclamando y solicitando que este tipo de medios de comunicación, qué hablar o qué decir de la agencia TELAM, que nos permitió siempre obtener información directa, oficial de las cosas, qué sería de las provincias y del federalismo de la comunicación y de la cultura si no tenemos una representación federal como esta, ¿no? Claro. Joselo, gracias por esta comunicación, que sabemos que hiciste un esfuerzo, porque entendemos que estás ahí pronto a comunicarte también en otra reunión. Y mientras estábamos hablando veíamos imágenes de paño de lo que fue en aquel momento el lanzamiento del Congreso Federal de Cultura y Comunicación en el UOCRA Teatro aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde vos participaste también anunciándolo, y recordaba aquel festival del Frente de las Culturas del Norte Grande que pasó en marzo del año pasado, que la verdad que sin la televisión pública hubiera sido imposible. Te agradecemos mucho tus palabras, tu presencia, y cuando terminemos en este lugar vamos a pasar un video de lo que pasó en ese precongreso de Cultura y Comunicación en Oberá. Gracias, Joselo. Muchas gracias, corto con ustedes y tengo un Zoom con intendentes de la frontera justamente para que tengan una dimensión de lo que significa vivir en Misiones y la necesidad del federalismo que tenemos todos los días. Muchísimas gracias. Seguimos con Luciano Linardi, actor, dirigente sindical, autor también, ya sabemos ahora que así lo es, y conversamos un poco sobre bueno, su carrera, pero también la realidad que vive a través del trabajo gremial y lo que está pasando hoy en el Instituto Nacional del Teatro. ¿Cómo ves la realidad de las políticas públicas sobre el INT, que es un área que te toca cotidianamente? Y complejo, por no decir mal, aunque, bueno, debo decir que no corrimos la misma suerte de momento que el Inca, por ejemplo. Pero tuvimos despidos, las líneas de fomento básicas están funcionando, sostenimiento de sala, que es lo más importante, hay casi 500 salas en todo el país que no podrían sostenerse sin un subsidio mínimo, también hay que decirlo. Yo no conozco ningún propietario de una sala de teatro independiente que sea rico o adinerado. Y aparte, los teatros en las provincias y en algunos pueblos de nuestro país no son solamente salas de teatro, cumplen una función social. Bueno, esos subsidios hoy por hoy se están manteniendo. Y estos subsidios que vos decís, sí, Luciano, son los que le dan sustentabilidad a teatros independientes en todo el país, ¿no es cierto? Al teatro independiente en todo el país, donde reciben un subsidio, donde pueden pagar la luz, el gas, algún impuesto municipal y reparar algún foco. No mucho más. Después viven del alquiler de la sala durante la semana para ensayar y de la taquilla del fin de semana. Pero vos ahí tenés una subvención indirecta también a la entrada. Y también es un apoyo a los elencos, porque cada teatro subsidiado con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro debe otorgarle el 70% de la taquilla a los grupos que hacen función el fin de semana. Entonces también ayuda a que el artista, que el hecho artístico en sí, cuando viene el bordero y reparten el dinero de un fin de semana de venta de entradas, también se pueda llevar algo. Pero bueno, tenemos abiertas las líneas de subsidio a producción de obra, algunas escasas becas, y teníamos todo preparado para ir a Tecnópolis porque tuvimos durante 4 años un espacio teatral hermoso. Y bueno, como todos saben, Tecnópolis se suspendió.
Bueno, Tecnópolis en realidad está privatizado prácticamente, no es que está suspendido, sino que han hecho de Tecnópolis un gran parque de oferta privada, digo, sin entender muy bien por qué, ni tampoco sin escuchar ningún tipo de excusa. Eso va por mi cuenta, pero digo, me parece que allí se cayeron todas las actividades en ese sentido. Ahora, en el teatro tenemos muy pocos circuitos comerciales, ¿verdad? O sea, si uno puede contar así rápidamente, Mar del Plata, Carlos Paz, ¿no es cierto? La calle Corrientes. Sí. ¿No? ¿El resto es producción independiente? El resto es producción independiente. De hecho, teatro oficial, debe haber mucho teatro oficial en las provincias, comedias provinciales, cosas que uno desconoce. Seguramente que hay muchas comedias municipales, hay algunos teatros provinciales con mucha fuerza, como el Teatro Real de Córdoba, la Comedia de la Provincia de Buenos Aires acá, que está teniendo unas producciones bárbaras. Pero después es todo muy acotado. El 80% de la producción teatral es independiente. El teatro pareciera ser un arte de cercanía, ¿no? Una cosa de mucho, digo, que cada pueblo se desarrolla el teatro, que hay un vínculo con la sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes desde la actuación en particular? Digo, esa cosa de cercanía con el público. ¿Qué pregunta? Sí, sí, es un arte de cercanía. Ya la convención teatral te acerca y te propone un silencio, un ida y vuelta energético adentro de un espacio. Y la cercanía más interesante es que cada pueblo cuente su historia, cuente su aldea, cuente su realidad, cuente su idiosincrasia. Omar, gracias nuevamente por seguir aquí en Criptograma Cultural y contanos un poco cómo le impacta a la provincia de Misiones estas modificaciones que llevaron adelante por decreto modificar el Instituto Nacional del Teatro. Y la verdad yo diría, no diría demoledoras porque sería demasiado terrible, o sea, son demoledoras, digamos, para todo lo que ha crecido el teatro en la provincia, en actividad y en infraestructura a través de la acción del INT. Es valiosísimo. Digo, no va a ser totalmente demoledora porque el teatro era antes del INT y va a seguir siendo, esperemos que no haya después del INT porque estamos para defenderlo, digamos, ¿no? Pero lo que digo es que lo que han permitido el INT con las políticas ya desde 1997, cuando se creó, es un punto de inflexión muy grande, digamos, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la capacitación, la accesibilidad al teatro, digamos, la dignidad también, sobre todo para el público, para quienes hacemos teatro, digamos, porque la ley no favorece, o las políticas simplemente a quienes hacemos la actividad, favorece al público, o sea, la razón de ser el teatro, digamos, ¿no? Sin público no hay teatro. Y entonces, bueno, que estén equipados las salas, poder tener salas con un buen escenario, con una iluminación, donde se pueda disfrutar el teatro, cuando uno pueda crear eso que sucede, digamos, y que no suceda solamente en las grandes ciudades donde hay recursos y hay hermosos teatros y demás. Entonces en eso creo que se garantiza un derecho de cada argentino y argentina que vive en cualquier lugar del país a poder ver y disfrutar del teatro, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que más afecta, porque en ese camino, ya digo, hay espacios que se han creado en Misiones, de teatro comunitario, por ejemplo, los tomo como referencia porque son proyectos que han nacido ya con el apoyo del INT y que tienen su propio espacio. Hay dos murgas, la murga de la estación, la murga del monte allá, una está en Posadas, otra en Oberá. Hay otras murgas, una en El Dorado, pero con otras características, pero estas dos murgas tienen un galpón, cada una que es la sala de teatro, pero allí sucede una vida comunitaria, un compartir cultural de la comunidad, de los vecinos y demás, que es impresionante
Omar, por ahí está bueno ¿Cómo? contar que el Instituto Nacional del Teatro aporta o apoya, impulsa las artes escénicas, ¿no? Entonces todo lo que va a subirse a un escenario, como la murga, que tiene una presentación escénica, la danza, en este caso también si tiene una obra de danza-teatro, ¿no? La escritura, el fomento, en la investigación a través de publicaciones de libros y distintas Totalmente. cosas. Nosotros estuvimos revisando un poquito para contarle a la gente también la página web del Instituto Provincial de Teatro y veíamos realmente una cantidad de noticias, de presentaciones, de posibilidades, de festivales, cómo se organizan los festivales, todo eso que algunos se ve que tienen un sello también del Instituto Nacional del Teatro. ¿Cómo lo hacen ustedes a eso? Claro, lo que permite justamente el apoyo del Instituto Nacional es poder tener como una base de decir, bueno, tengo este respaldo y te podés arriesgar a organizar un festival que vienen grupos de todo el país o de Latinoamérica, de otros lugares, digamos, que así como viajan los grupos de argentinos de misiones para otros lugares. Ahora, largarse a organizarlo en forma independiente, sin ese apoyo, es como arriesgado. Entonces, lo que nos permitió el INT es como darle otra magnitud y aparte otras condiciones, digamos, ¿no? O sea, cada persona que trabaja en un festival pues cobra por su trabajo, porque somos trabajadores del teatro. Yo, o sea, en este momento estoy en este cargo, digamos, como funcionario eventualmente, pero soy trabajador del teatro, soy titiritero, he recorrido toda la provincia, todo el país, y también he podido ver, digamos, cómo se fue transformando la actividad teatral, la dignidad del trabajo y la llegada, la diversidad, digamos, en cuanto a la acción del INT, porque está pensada en cada lugar. Claro, ahí vemos en forma directa la influencia del Instituto Nacional del Teatro y también del Instituto Provincial, porque me imagino que ustedes también colaboran en la puesta, digamos, del festival, el desarrollo del festival. Sí, por ahí el Instituto Provincial todavía no llega a apoyar en una magnitud importante a los eventos y demás. Tenemos muy pocos recursos, eso realmente, o sea, es por la situación, digamos, que ya les contaba. Y aparte, nunca un gobierno provincial va a tener los recursos que tiene el Nación, digamos, ¿no? Por eso. Nación con una asignación específica para poder Claro, distribuir. o sea, el IPTI nace justamente como un complemento del INT, pero es fundamental, o sea, el apoyo del INT para la actividad teatral de todo el país es muy importante, digamos, más allá que se creen organismos provinciales, digamos, ¿no? Porque es como que los recursos que maneja Nación, sobre todo por cómo está armado nuestro sistema tributario, porque lo que ocurriría ahora, por ahí, esto lo hago cortito, es que si se sacan los jurados, que el decreto que sale ahora elimina la figura de los jurados elegidos de esa forma, seguramente van a decidir acá en Buenos Aires cómo hacemos teatro en todo el país, o sea, digamos, cómo calificar a los proyectos teatrales y qué saben, cómo hacemos teatro allá en Misiones, como decías vos, cuando la Tierra Colorada, digamos, para atravesarla, lo que se vive ahí es otra cosa. Somos frontera con Paraguay, se habla portuñol, en frontera con Paraguay se habla guaraní. Y todo eso, hay otra idiosincrasia, otras búsquedas. Un teatro con una realidad idiosincrática totalmente distinta y ahora dirigida desde los porteños. Otras formas, otras músicas, Como claro. le dijo el gobernador electo de Córdoba, que me parece que se olvidó de su propia frase, cuando dicen los pituquitos de Buenos Aires van a decidir determinadas cosas. Bueno, parece que sí, efectivamente, hasta en el teatro quieren decidir de dónde vienen. ¿Qué opina la comunidad teatral de Misiones ante esta realidad? Bueno, está, o sea, azorada. O sea, todo digamos, es como realmente en un estado casi de shock, diría, porque nadie podía creer, digamos, que se podía dar esta situación, digamos, ¿no? Porque no tiene pies ni cabeza, ni tiene sustento alguno, una decisión de vaciar, o sea, realmente se destruye el INT y por eso, por todo lo que significa y lo que se hace, porque la inversión es real y lo pueden contratar, digamos, ¿no? O sea, no es una cosa que pueden decir esto es un vende humo. No, hay una realidad, digamos, toda la actividad teatral que ha crecido.
Sí, en los fundamentos del decreto Entonces, dice en un momento que por la auditoría que hizo la CIGEM, pero no presentaron la auditoría y vimos muy bien al diputado Paulón presentando un proyecto solicitando la nulidad del decreto que dice que no figura la auditoría que citan. No. Y aparte, yo por lo que sé, la auditoría en el único lugar donde hace un poco de agua es en el tiempo de la pandemia, pero que todo fue excepcional. Entonces las rendiciones, todo ese tema, ahí para en ese momento no nos pedían, digamos, todo el papelería, se facilitó, digamos, la llegada de recursos por una desesperación que había. Entonces, no había para comer. Es de muy mala hazaña poner el ojo ahí, o sea, porque bueno, que se dé tiempo, inclusive se están pidiendo, se quedaron como atrasados. Y se están tomando ahora las rendiciones. Si hay un organismo que exige una rendición, a veces apabullante y a veces tediosa y que nos hace protestar, digamos, como trabajadores, es el INT. Omar, información cruzada, todo, o sea, de falta de transparencia no se lo puede acusar, porque realmente todos los gastos están publicados en su página web, pueden verlo. Me gustaría saber cuántos organismos sacan publicados públicamente, que uno puede ver todos los gastos, a quién se le dio cuánto. Así que... Omar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que te traslades hasta aquí, hasta La Plata, para compartir con nosotros la opinión de la comunidad teatral misionera. Gracias. Te invito a que te quedes unos minutos más y nos despidamos de la audiencia en el próximo bloque. Gracias. Ya volvemos en el próximo bloque de Criptograma. Bueno, se nos terminó el programa Criptograma Cultural, siempre trayendo la palabra, la voz de los distintos espacios culturales y sobre todo con una mirada federal. Un programa que a mí realmente me costó, siento bastante la amargura por la situación que nos viene pasando con estos decretos, el 345 y el 346, que afectan no solo al teatro, sino a la CONAVIP, realmente a Patrimonio, a muchos otros más. Pero es importante hablar de esto y es importante contar y difundir de qué se trata. Así que, Omar, muchas gracias por estar aquí. No sé si te quedaron algunas cosas en el tintero. Gracias a ustedes. Y sí, no más que esperamos que realmente los legisladores puedan accionar, digamos, para evitar que estas políticas públicas, que realmente son muy virtuosas y que no hace falta demostrar el efecto que tienen, no se corten, porque justamente estos institutos autárquicos lo que permiten es que haya una política que se sostiene en el tiempo, más allá del color político de cada gobierno, digamos. Bueno, si les gustó, les interesó, mejor dicho, el programa, dennos un like, síganos en las redes, también sigan al Instituto Provincial de Teatro de Misiones. Fíjense que es muy interesante su propuesta. Quizás alguna vez están por allí paseando y pueden ver teatro independiente, que eso es muy interesante, sobre todo en los momentos de veraneo o de paseo, de vacacional, en este caso. Y bueno, nosotros seguimos en la próxima semana en Criptograma Cultural analizando la cultura en clave federal. Muchas gracias por estar allí. Nosotros trataremos de seguir cumpliendo con el compromiso de hablar y de difundir la cultura en la Argentina.